Buenos días, hermanos cursillistas. Esta mañana estamos realizando esta grabación de esta sesión de escuela del movimiento de cursillo de cristiandad de esta diócesis de Coatzacoalcos, esperando que sea de mucha ayuda para todos nuestros hermanos que aún se encuentran, ¿verdad?, recibiendo por medio de esta forma virtual estas sesiones de escuela, y podamos seguir en la preparación, ¿verdad?, de todo lo que conlleva nuestra conversión diaria, ¿verdad?, el fortalecimiento de esta conversión por medio de nuestra sesión de escuela del movimiento de cursillo de cristiandad. Nosotros estamos queriendo, pues, seguir entregando estas sesiones, fortaleciendo a nuestra iglesia desde su interior, llámese la familia. Así le hemos titulado a esta entrega virtual de lo que es la Escuela de Cursillo de Cristiandad en esta diócesis de Coatzacoalcos. Respetando, vuelvo a comentarles, como ya les dije, respetando todas las demás escuelas que pudieran tener uso de este material, basado en ideas fundamentales en que cada escuela tiene su propia forma de ser, su propia estructura, y pues cada escuela es independiente, ¿verdad? Pero a quien le pueda servir este material, pues lo hacemos con mucha humildad y sencillez, basado en investigaciones. No somos sabios ni maestros de la ley sobre esto, pero estamos basados en investigaciones que realizamos y tratamos de llevar lo mejor que se pueda a nuestra sesión de escuela. Hoy vamos a hacer una entrega muy especial. Recuerden, nos estamos basando en nuestro libro de lo que es el plan de trabajo de escuela según el plan nacional. Este es nuestro manual de escuela o guía de escuela del MCC. Hoy quiero decir que vamos a hacer una entrega porque dentro de esta guía de escuela vienen algunos temas como prudencia, discreción, humildad, sinceridad, basados en lo que son las virtudes cardinales. Y para nosotros pues se nos ha hecho más fácil, mejor explicar primero qué son las virtudes. Pero antes que nada vamos a ponernos en las manos del Señor, y y vamos a realizar nuestra oración de inicio de esta sesión de escuela. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Señor, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Santa María, Reina de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Bueno, continuamos con lo de escuela. Les vuelvo a pedir disculpe, ¿verdad? No soy un gran cantante, pero trataremos de sacar adelante este canto de escuela. Nosotros en la escuela de los diferentes centros de la diócesis de Coatzacoalcos tratamos de realizar primero nuestro cantito. Ya lo tenemos por costumbre desde hace muchos años, y pues hoy no va a ser la excepción. Vamos a hacer este pequeño canto de escuela. Empezamos a la de 3. 1, 2, 3. Cuando vengas a la escuela cursillista, vivirás en una nueva dimensión, horizontes de alegría nunca vistas, que alimentan el amor y la ilusión. Pararán el estudio que esclarece los senderos, el unirnos a Jesús por la piedad, y la acción que nos convierte en misioneros. Son 3 armas que refuerzan la verdad. Pararán. La fe, el amor nos da
escuela y esperanza en el Señor. Por eso ahí estás, cual faro que ilumina y da color. Queremos ahora ser apóstoles y al mundo convencer, por la instrucción y ejemplo que daremos, ahora que entreguemos nuestro sed de corazón. Y vas a ver lo que es el misionero, ganar al mundo entero para Cristo hasta el confín. Que sí. Bueno, hermanos, espero que esta vez haya salido un poquito mejor y pues poco a poco vamos a irnos aprendiendo un poquito este canto de colores para los que no lo hacen, para los que ya lo conocemos, pues hermanos. Bueno, hermanos, les decía que vamos a ver esta entrega. Pasados nuevamente les quiero seguir recalcando en la guía que propone el Plan Nacional, la guía de escuela. Nosotros, nuestro temario de escuela está basado en esta guía y lo vemos prudente, ahora sí, valga la redundancia, ver primero qué son las virtudes antes de entrar a lo que es la prudencia y discreción, que son uno de los temas sugeridos aquí en el manual o guía de escuela de cursillo. El Señor pues nos da su gracia para llegar a la santidad, eso hay que recordarlo. Nos dijo que nunca no vamos a estar solos, ya no vamos a estar solos, nos los prometió y pues el Señor nos ha dado su gracia para que nosotros lleguemos a la santidad. No nos deja solos, el Señor nos pone siempre los medios, ¿verdad? Y nos pone siempre su presencia para que nosotros podamos seguir en el camino. Hoy abrimos un apartado para la distinción de las virtudes cardinales de las teologales. En 1805, el numeral 1805 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: 4 virtudes desempeñan un papel fundamental. Por ello se les llama cardinales. Todas las demás se agrupan en torno a ellas. Santo Tomás en su Suma Teológica llegó a descifrar 50 virtudes humanas, ¿verdad? 50 virtudes. Son algo, ¿verdad? Vamos a tratar de ver. Vamos a tratar de ver algunas. ¿Qué es la virtud? Esta es la definición etimológica que encontramos en el diccionario. ¿Qué es la virtud? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la virtud de varias maneras. Una de ellas es fuerza, vigor o valor. Esta definición es la más adecuada para este propósito, dado que la palabra latina virtus, de la cual proviene la palabra virtud, significa fuerza. La virtud es una disposición de fortaleza. La persona virtuosa resiste los embates de la fortuna y se sobrepone a los problemas que la vida le presenta, siempre con una buena disposición y un buen ánimo, así como los cursillistas, ¿verdad? Que siempre andan de buen ánimo y andan muy alegres. Bueno, pues esta es una virtud que tenemos gracias a la fortaleza, ¿verdad? De resistir a los embates, ¿verdad? Y de sobreponernos a todos los problemas que enfrentamos en el diario vivir. Entonces, recuerden que la virtud viene de virtus, palabra latina virtus, que significa fuerza, ¿sí? Por eso la virtud es una disposición de fortaleza de la persona virtuosa resiste los embates de la fortuna y se sobrepone a los problemas que la vida le presenta, siempre con una buena disposición. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bueno, continuemos. ¿Qué es la virtud? La virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Dice San Gregorio de Niza: el fin de una vida virtuosa consiste en llegar a ser semejante a Dios. Hay virtudes humanas y virtudes teologales. Catecismo de la Iglesia Católica en sus numerales 1803 y 1833. Las virtudes capacitan al hombre o a la persona para realizar acciones
perfectas y alcanzar a su plenitud humana, y los ponen a recibir con la gracia la plenitud sobrenatural que es la santidad. Hay que dejar claro que las virtudes no tienen como fin el autoperfeccionamiento de uno mismo o el autodominio, sino, como afirma San Agustín, tienen como fin el amor y la comunión con los demás y con Dios. Recuerden que no, pues esto no nada más está, esto no nada más lo tenemos dentro de nosotros mismos para que con eso nosotros lleguemos a una perfección, ¿verdad? O a un autocontrol, sino lo que más se requiere, como dice San Agustín, es que tenga como fin el amor hacia lo creado por Dios, hacia nuestros semejantes, y tenga como fin el llegar a Dios o ser semejante, o acercarnos más a Dios, perdón. ¿Sí? La dedicación paulina nos dice en Filipenses 4:8, por último, hermanos, ocúpense de cuanto es verdadero, noble, justo y puro, amable y loable, de toda virtud y valor. Nuestro apóstol San Pablo, el patrono del movimiento, él tiene a bien decirnos, ¿verdad?, esto sobre la virtud. En 1833, el Catecismo de la Iglesia Católica dice: la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Vuelvo a repetirles, 1833, Catecismo de la Iglesia Católica dice: la virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. ¿Sí? Es esta disposición que tenemos a diario para que nosotros hagamos las cosas bien, para que hagamos las cosas que agradan a Dios. Esa es la virtud. ¿Qué son las virtudes humanas? ¿Sí? Antes que nada, que ahorita vamos a ver adelante, porque aquí el catecismo llama virtudes cardinales, pero también es conocido como virtudes humanas o virtudes morales. La tradición de la iglesia las nombra virtudes humanas o virtudes morales, ¿verdad? Pero el catecismo le da esta denominación de virtudes cardinales. ¿Pero qué son las virtudes? Ahorita lo vamos a ver. Las virtudes humanas son perfecciones habituales y estables del entendimiento y de la voluntad, que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta en conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y fortalecidas por medio de actos moralmente buenos y reiterados, son purificadas y elevadas por la gracia de Dios. Esto lo vamos a ver en los numerales 1804, 1810, 1811, 1834, 1839 del Catecismo de la Iglesia Católica. Así como un deportista se perfecciona debido a la repetición de su ejercicio o de las actividades que realiza, así la virtud humana se ejercita y fortalece con la repetición de actos buenos. Dice por ahí: obras son amores, y no cabe amar a Dios solo de palabras, sino de obra. Así nos invita San Juan. Hermanos, pues yo les invito, ya que no es posible creer en un dirigente de escuela de cursillo que falle continuamente lo esencial de las virtudes, pues esas virtudes humanas son fundamento para que se den las virtudes teologales. Esto es como en el cursillo, ¿no? Nosotros tenemos un sistema concatenado de rollos. Hagan en cuenta que las virtudes humanas es un sistema concatenado junto con las virtudes teologales. Es necesario que se den unas para que se estén dando las otras al mismo tiempo, porque van ahora sí unidas una con otra, ¿verdad? Es lo mismo, ¿no? Al ejercitar alguna o alguna virtud se están ejercitando las demás virtudes, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, continuemos. Voy un poquito más rápido porque el pasado video pues se llevó bastante tiempo y quiero hacerlo un poquito más ligero esto para que ustedes tengan tiempo de realizar todas sus actividades también. Les decía yo que el catecismo nombra virtudes cardinales. La tradición de la iglesia la vamos a encontrar como virtudes humanas o virtudes morales. Es lo mismo, ¿no? Habla sobre las mismas virtudes. La palabra cardinal tiene su origen en el latín cardinalis, que significa principio o fundamento. Las virtudes cardinales son las virtudes principales y fundamentales de la cual se derivan todas las demás, ¿sí? En las virtudes cardinales, ¿sí? Ahorita
ahorita vamos a verlas, de ellas se derivan todas las demás, de ellas como que nacen, son la fuente para regir todas las demás. Podría existir, pues ya les dije, una confusión, podrían decir que a lo mejor viene esto de cardenales, ¿no? Esto salió de los cardenales que hay en la iglesia, no, no, no. Se conoce también como virtudes humanas, ya les dije, y morales. En la antigua ciudad romana, en las ciudades romanas antiguas había un carro, ¿sí? Esto era como una calle, ¿sí? Una arteria principal, ¿sí? Que cruzaba toda la ciudad, ya sea de sur a norte o de norte a sur, y pasaba por el centro de la ciudad, era el eje principal, ¿sí? De ahí viene la palabra cardinal, tiene una importancia cardinal, es el eje de su vida, es el eje que cruza todo su ser, ¿sí? Por eso es el principio, es la principal o la fundamental, ¿sí? Recuerden, de ahí viene la palabra cardinal, cardinal. No nos confundamos. ¿Cuáles son las principales virtudes humanas o cardinales? Las principales virtudes humanas son las denominadas cardinales, que agrupan a todas las demás y constituyen la base de la vida virtuosa. Son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Catecismo de la Iglesia Católica 1805-1834, ¿sí? Estas 4 virtudes regulan y fortalecen el dinamismo de las 50 virtudes que ya había explicado, que Santo Tomás explica en su Suma Teológica, que hay 4, también él explica, Santo Tomás, que hay 4 potencias dentro del hombre que deben de ser revestidas de las virtudes. Estas 4 potencias que nos habla Santo Tomás en su Suma Teológica son la razón, la voluntad, el apetito concupiscible, que es el apetito que siente una por las cosas hacia el bien, y el apetito irascible, o sea, la repugnancia hacia el mal, la repugnancia que hay dentro de nosotros hacia el mal, ya que el hombre pues es un hombre enfermo, ¿no? Ya que fue tocado por el pecado, tiene una cierta atracción al pecado, eso lo sabemos todos nosotros, ¿no? Ya debido por el pecado inicial nosotros tenemos una cierta atracción por las cosas del mal, somos un poco débiles ante esto. Entonces Santo Tomás nos explica que estas 4 potencias del hombre deben de ser profundamente revestidas de las virtudes. Y ahorita vamos a explicar cómo cada una de ellas va a revestir estas 4 potencias del hombre, ¿sí? Esto es muy importante, ¿verdad? Porque si nosotros vemos lo que Santo Tomás nos explica en su Suma Teológica, comprenderemos y empezaremos a revestir estas potencias con más, con mayor continuidad, para que nosotros nos vayamos fortaleciendo en Dios. ¿Qué es la prudencia? Dice, la prudencia dispone la razón a discernir en cada circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios adecuados para realizarlo. Es guía de las demás virtudes, indicándole su regla y medida. Catecismo de la Iglesia Católica 1806 y 1835. Santo Tomás dice, la prudencia es la regla recta de la acción, citando a Aristóteles, que también lo comentó así. Dice, es la regla recta de la acción. Por eso en algunos lados van a ver la prudencia así, con este logo que quise ponérselos aquí, y como de un semáforo, ¿no? La prudencia nos manda a parar, a detenernos, a pensar, y por último a hablar o a accionar. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero la prudencia te dice, tranquilo, para, piensa. Sí, hoy me recuerdo como decía un director espiritual por ahí en cursillos, decía, hey, piensa, no actúes visceralmente, o sea, no des respuestas con la ira que hoy te come,
No, tranquilo, hay que parar, pensar, ¿sí? Y después hablar o accionar. Esto es la prudencia, la regla misma de toda acción. La regla, dice aquí, es guía de las demás virtudes, indicándole su regla y su medida, cómo se van a dar. ¿Estamos de acuerdo? También aquí habla sobre la otra virtud cardinal, que es la justicia. La justicia consiste en la constante y firme voluntad, ¿sí? Voluntad de dar a los demás lo que es debido. La justicia para con Dios se llama virtud de la religión, ¿sí? Catecismo de la Iglesia Católica 1807 y 1836. ¿Qué es la fortaleza? La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades y en la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar un eventual sacrificio de la propia vida por causa justa. Esto lo vemos en el numeral 1808 y 1838. Esto es la fortaleza. La fortaleza asegura que seamos firmes en las dificultades y seamos constantes en la búsqueda del bien, llegando incluso a tener la capacidad de aceptar un eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa. Es la fortaleza, ¿sí? Esto es como la fortaleza, hermanos, que te da esta virtud te da la fortaleza, pues, de poder perdonar, ¿verdad? Aún a veces sabiéndote que tú no eres el culpable, ¿verdad? Pero tienes la fortaleza de ir y disculparte, pedir perdón, y de eso a veces ganar, ¿no? Porque a veces perdonando o pidiendo perdón se gana también, ¿sí? Bueno, veamos qué es la templanza. La templanza modera la atracción de los placeres, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados, ¿sí? Catecismo de la Iglesia Católica 1809-1838. La templanza modera la atracción hacia los placeres del mundo, asegura el dominio de la voluntad, que tengamos esa fortaleza para que nuestros instintos no nos ganen, ¿sí? Para que nosotros tengamos pues una equilibriedad entre las cosas buenas y las cosas malas, no realizar nada más acciones malas, sino tenemos que ganen las acciones buenas sobre las malas. Recuerden, hemos sido tocados por el pecado y tenemos una atracción siempre para lo malo, ¿sí? Para las cosas del mundo. Bueno, la templanza nos va a dar pues ese dominio de la voluntad sobre los instintos, ¿sí? Nos va a dar ese equilibrio para el uso de los bienes creados, dice aquí, ¿no? Entonces recordemos, estas son las 4 virtudes que ya mencionamos, las virtudes cardinales. De estas 4 virtudes se desprenden 50 virtudes más que habla Santo Tomás en su Suma Teológica. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué son las virtudes teologales? Habíamos dicho en el principio que veríamos una pequeña diferencia. Las virtudes teologales son las que tienen como origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo, ¿sí? Infusas dentro del hombre con la gracia santificante, nos hacen capaces de vivir en relación con la Santísima Trinidad y fundamentan y animan la acción moral del cristiano, vivificando las virtudes humanas, ¿sí? Haciéndolas vivas, pues. Son la garantía de la presencia de la acción del Espíritu Santo en las facultades del ser humano. Esto lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1812, 1813, 1840 y 1841, ¿sí? Es bueno de que a veces nosotros tenemos nuestros medios como el celular, ¿verdad? Es bueno que nosotros hagamos buen uso de ello, ¿verdad? Aquí en el celular podemos encontrar en el buscador de Google todos estos numerales del catecismo y ahí podemos
ir ampliando la explicación sobre este tema, ¿verdad? Es tan fácil, muchos me han dicho, es que no tengo el catecismo de la Iglesia Católica. No te preocupes, ahí en Google puedes buscar estos numerales y ahí viene la explicación, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, decíamos esto de las virtudes. Las virtudes teologales, pues, tienen como objeto y motivo y finalidad Dios mismo. Están dentro del hombre por medio del bautismo, junto con la gracia santificante, nos hacen capaces de tener una viva relación con la Santísima Trinidad, con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Sí? Esto mismo aviva y acciona las virtudes morales, ¿sí? O la moral del cristiano y las virtudes humanas, ¿sí? Son pues una garantía de la presencia y de la acción del Espíritu Santo en todas las facultades del ser humano. ¿Sí? Entonces, recuerden, por eso es muy importante esto de las virtudes. Bueno, demos un pequeño repasito rápido. Las virtudes teologales, en el momento del bautismo Dios nos regala tres virtudes: fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Esto junto con el mayor regalo que Dios nos ha podido dar, que es la gracia santificante, la gracia infusa dentro del hombre. Ahí Dios nos concede este gran regalo junto con estas tres virtudes, ¿sí? Esto ya lo vemos nosotros en el rollo de la gracia, ¿verdad? Hemos visto todo esto sobre la gracia santificante y ahí nos han explicado parte de esto y del regalo de las virtudes teologales y otras primicias que recibimos durante el bautismo, ¿no? No lo explicaremos hoy porque hay también un tema sobre la gracia dentro de la sesión de escuela que pronto lo subiremos, ¿verdad? Para que ustedes tengan más conocimiento. También hemos recibido virtudes cardinales, son 4 y apoyan a todas las demás virtudes. Estas se tienen que ir ejercitando para desarrollarlas y fortalecerlas, ¿no? Aquí lo simplificamos en este dibujo como un árbol. Estas 4 virtudes son los troncos, ¿verdad? Y de ahí, estas 4 virtudes se van a desprender 50 más. Pero estas son las principales que van rigiendo a todas las demás. Son la templanza, justicia, fortaleza y prudencia. Las virtudes humanas nos preparan pues para amar a Dios. Les decía que Santo Tomás en su Suma Teológica nos ha dejado ver que son 50. Él ha dejado ver 50, entre ellas la sinceridad, la amistad, la lealtad, la sencillez, la paciencia, la generosidad, la responsabilidad, la comprensión, la obediencia, el orden, ¿verdad? La humildad, ¿sí? Todas estas son las virtudes humanas, hasta 50, dice Santo Tomás en su Suma Teológica, y debemos practicar todas las virtudes para desarrollarlas y ser mejores para seres humanos para con Dios, ¿sí? Nosotros entre más practiquemos las virtudes, y les recuerdo una vez más, esto, cuando tú practicas y ejercitas una virtud, automáticamente se están ejercitando las demás. Y esto es agradable a Dios y nosotros vamos a agradar a Dios, vamos a alabarle a Dios también cuando nosotros le vayamos ejercitando con actos, ¿verdad? Nuestras virtudes, ¿sí? Nuestras virtudes. Esto les quiero explicar que es parte de la tradición de la iglesia, aunque también tiene su fundamento bíblico, ¿no? En Sabiduría habla mucho sobre las virtudes, ¿sí? El libro de Sabiduría. Por eso, aparte de ser una tradición, pues tiene su fundamento bíblico. Las virtudes humanas o morales se llaman así porque tienen por objeto inmediato la honestidad de los actos humanos, porque regulan la vida moral del hombre, poniendo en orden su entendimiento y voluntad. Si las teologales, fe, esperanza y caridad tienen a Dios como objeto, las humanas tienen como objeto algo creado por Dios, el prójimo, por ejemplo. Las virtudes pues están eslabonadas unas con otras. Ya les decía, mediante el ejercicio de unas se ejercitan todas, ¿sí? Y las virtudes humanas o morales se llaman así porque tienen por objeto inmediato la honestidad de los actos humanos, porque regulan la vida moral del hombre, ¿sí?
Si las teologales pues tienen como objeto a Dios, las virtudes humanas tienen como objeto la honestidad de todos nuestros actos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un poquito más sobre la prudencia. Les decía que en este tema habla sobre prudencia y discreción. En 1806 dice: la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Es la razón práctica, pues, se distingue de la razón teórica, ya que puede haber muchos humanos muy preparados en teoría, pero ya en lo práctico no son tan prudentes, ¿no? Nosotros conocemos mucha gente dentro de la iglesia que tiene muy buena preparación, ¿sí? Son muy letrados, muy estudiados, ¿verdad? Pero a la hora de actuar no son tan prudentes, ¿sí? Por eso aquí dice: la prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Vuelvo a repetir, me gusta mucho esta definición. La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los principios morales, o sea, los principios del bien, ¿no?, a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. La prudencia en la Sagrada Escritura aparece en primer lugar como una propiedad de Dios. Yo, la sabiduría, habito con la prudencia. Yo he inventado la ciencia de la reflexión. Míos son el consejo y la habilidad. Mía es la inteligencia. Mía la fuerza. Proverbios 8, 12, 14, versos 12, 14. Job exclama: con él la sabiduría y el poder, de él la inteligencia y el consejo. Job 12, 13. En consecuencia, hermanos, es Dios el que concede la prudencia al hombre. Esta es ante todo un don de Dios, una gracia. Dice: Yahvé es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la prudencia. Proverbios 2, 6. ¿Sí? Y yo utilizo aquí algo chusco a veces cuando explico esto en la escuela, porque le digo: no podemos ir a la tienda de Doña Pola, a la tienda de la esquina, a comprar prudencia. Desgraciadamente no se puede, hermanos. La prudencia debe ser siempre asistida por la oración. Siempre hincados de rodillas, nosotros debemos estarle pidiendo a Dios que nos ayude, que nos dé prudencia, que nos guíe sobre cómo vamos a actuar, sobre cuál es nuestro bien, cuál es el bien para los demás y cuál es el mal que nosotros debemos evitar para los demás. Siempre debemos actuar con mucha prudencia, pero siempre la prudencia va ligada a Dios. En cuanto mayor relación tengamos con Dios, nosotros vamos a ser hombres y mujeres más prudentes, ¿sí?, dirigentes más prudentes. Pero si tú no estás ligado a la oración por Dios, no se va a dar en ti la prudencia. Ya lo decía anteriormente, ¿no? Podemos ser muy estudiados, pero a veces no tenemos, ¿verdad?, la acción de la prudencia. La prudencia no rige nuestros actos, ¿sí? Bueno, para ser prudente se requiere la buena disposición moral, el amor al bien. Es indispensable para discernir adecuadamente. De ahí que se afirme, por ejemplo, que el arrogante busca la sabiduría, pero en vano. Proverbios 14:6. En cambio, la lucha por cumplir la voluntad de Dios proporciona más prudencia y sabiduría que la edad. Más sabio me haces que mis enemigos, por tu mandamiento que por siempre es mío. Tengo más prudencia que mis maestros, porque mi imitación son tus dictámenes. Poseo más cordura que los viejos, porque guardo tus ordenanzas. Salmo 119, entre paréntesis 118, versos 98 y 99. He aquí cómo, si bien la prudencia lleva a la conducta recta, la rectitud de vida guarda los mandatos de Dios y proporciona más prudencia que la larga vida. ¿Sí? La disposición, pues, moral es la facultad del hombre para discernir entre el bien o el mal.
El arrogante busca su vanagloria, por ello en él no se da la sabiduría. ¿Sí? Hay que actuar con mucha humildad para que la prudencia esté en nosotros, ¿verdad? Nunca buscar la vanagloria de nuestros actos, porque entonces no actuaremos con prudencia. Por eso aquí lo dice, ¿no? De ahí que se afirme, por ejemplo, que el arrogante busca la sabiduría, pero hermano, pues no la va a hallar. ¿Sí? Porque la sabiduría habla de un desprendimiento que el arrogante no lo quiere realizar. ¿Sí? Y en cambio, pues, si nosotros seguimos la ley de Dios, seguimos sus mandamientos, seguimos apegados a lo que Dios quiere, el bien para nosotros, ¿verdad? Aunque no nos guste, nosotros nos vamos a ir haciendo más sabios. Dice, más sabio me haces que mis enemigos por tu mandamiento que por siempre es mío. Tengo más prudencia que mis maestros porque mi imitación son tus dictámenes. Poseo más cordura que los viejos porque guardo tus ordenanzas. Más claro ni el agua. La doctrina paulina habla sobre la prudencia. Desarrolla estos dos tipos de prudencia que estaban presentes en los evangelios. En la carta a los romanos, San Pablo distingue cuidadosamente entre la prudencia del Espíritu. Dice, es consecuencia de la gracia y del Espíritu Santo que ilumina la razón. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Romanos 8:9. La prudencia del Espíritu, fruto de la renovación de la mente, de la capacidad para poder distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Romanos 12:2. Y la prudencia de la carne procede de la tendencia de la carne, es decir, de la inclinación al pecado, que son muerte, pues son contrarias a Dios. Nos sometemos a la ley de Dios. No se someten, a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 7 al 8. Bueno, ya expliquemos un poquito esto, ¿no? Dice San Pablo divide en estas dos cuidadosamente en la carta a los romanos esto, la prudencia del espíritu. Dice, la prudencia del espíritu es fruto de la renovación de la mente. Me acuerdo mucho de lo que menciona nuestro rector cuando estamos en el cursillo iniciando en ese rollo preliminar, que nos habla, lo que queremos es llenar la cabeza de ideas y de fuego nuevo en el corazón. Bueno, al final del cursillo tenemos una cabeza llena de ideas de Dios, de cómo mejorar nuestra vida, y un fuego de un corazón que nos va a estallar el corazón porque queremos ya aplicarlo en nuestra vida. Bueno, pues debemos de tener esa prudencia de espíritu, de espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gracia la hemos descubierto, el Espíritu Santo va en nosotros, ¿sí? Ya no nos rige la carne, sino el Espíritu. Ahora es Dios que habita en nosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, quien va a regir nuestros actos, quien va a llevar nuestra voluntad por el camino de Dios. Vamos a hacer lo que agrade a Dios, ¿sí? Lo que para Dios es bueno, tanto para nosotros como para los demás. Aunque a veces a nosotros no nos guste, ¿verdad?, la voluntad que tenemos que seguir, porque a veces hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, pero no son tan agradables a nuestros ojos, ¿verdad? Pero es necesario, ¿sí? Es necesario. A veces decía ahí una vez un director espiritual, tú estás ahí, dice, porque esa mujer es la que te va a santificar. Estás ahí con este hombre porque este hombre es el que te va a santificar. Estamos de acuerdo, ¿sí? Por eso es la prudencia del espíritu. A veces lo que tenemos que aplicar nosotros, los cursillistas, porque ya somos hombres renovados, ¿verdad? Con una capacidad pues para distinguir entre el bien que le gusta a Dios, lo agradable, lo perfecto. ¿Sí? También debemos de utilizar la prudencia de la carne, porque tenemos una tendencia, ya les dije, por el pecado, a las inclinaciones, hacia las cosas de la carne, ¿no? Pero estas son muertas, son contrarias a Dios, ¿sí? A veces las personas que están dentro de la carne o que son atraídos por las cosas del mundo, pues no agradan a Dios en un momento, ¿verdad? Y no pueden, aquí mismo lo dicen, ¿no? Están en la carne, no pueden agradar a Dios. Me ha tocado a mí ver muchos dirigentes a veces que le piden reflexionar dentro de las juntas de integración
o las juntas que a veces se realizan, reflexionar la palabra de Dios y se traban, no pueden, o andan por otro lado, ¿no? Te reflexionan cualquier otra cosa y te das cuenta que la persona está en una situación de pecado y esto lo ciega ante la palabra de Dios, ¿no? Así también nosotros, estando sumergidos en el pecado, no podemos distinguir el bien, lo que le agrada a Dios. Por eso debemos tener esta prudencia de la carne, ¿sí? Estas tendencias hacia el mundo, hacia las cosas que el mundo tiene, pues nosotros estamos tocados, les vuelvo a decir, por el pecado y tenemos esa tendencia de ir hacia allá, lo vemos atractivo, pero debemos tener, como dice Pablo a los romanos, esa prudencia de la carne, porque si no, no vamos a encontrar la luz, no vamos a encontrar el camino que nos lleve hacia Dios. El cristiano debe actuar de acuerdo con la renovación de su juicio y de su capacidad para discernir el doquimaseín, la voluntad de Dios. ¿Sí? Esta capacidad para discernir la voluntad de Dios. Romanos 12:2. ¿Sí? En este aspecto, el cristiano renovado desde su ser está en una situación distinta a la del pagano, a la del judío, ya que el primero es incapaz de discernir y realizar lo que es conforme a la voluntad de Dios. Y el segundo, aún conociendo la voluntad de Dios mediante la ley, no tiene la fuerza para cumplir. Nosotros ya somos cristianos, les vuelvo a decir, con una renovación interior. Ya nuestro juicio y nuestra capacidad para pensar sobre la voluntad de Dios es diferente. Nosotros ya no somos paganos, no podemos ser como el pagano que aún que las conoce se le hace difícil cumplirla. O no podemos ser como los judíos que aún conociendo lo que es la voluntad de Dios, no tenemos la fuerza interior para. Ahora nosotros entre el rollo del ideal nos han hablado de tres características del hombre: inteligencia, voluntad y libertad, y que estas tres las vamos a aplicar en toda nuestra vida, ¿no? Vamos a pensar, vamos a ser inteligentes para distinguir lo bueno y lo malo, vamos a tener la voluntad para elegir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y vamos a actuar libres nosotros, libremente. ¿Por qué? Porque Dios nos respeta la propia libertad. Así mismo nosotros libremente vamos a elegir entre el bien y el mal, ¿sí? Pero ahora con esta renovación de juicio, ahora con la gracia de Dios presente en cada uno de nosotros y el Espíritu Santo actuando para que conozcamos cuál es lo que le agrada a Dios, qué es su voluntad de Dios. Recuerden que ahora tenemos ese examen de conciencia que realizar todas las noches, en las cuales Jesús nos pregunta: ¿cómo has actuado el día de hoy? ¿Sí? Y esa pasión dominante te ha dominado el día de hoy. Les decía que esto de la prudencia va acompañado de discreción. Vamos a ver qué es la discreción. Discreción, noción y relación con la prudencia, ¿sí? Están unidas. En el sentido más clásico de la palabra, la discreción es la sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción es la sensatez para formar un juicio y tacto para hablar u obrar. En esta sección, la teología moral y espiritual unen la discreción con la virtud de la prudencia, hasta el punto de identificarlas plenamente. Más aún, el estudio especulativo de la virtud de la discreción ha precedido en la enseñanza tradicional a la virtud de la prudencia. Evolución histórica del concepto. En toda la filosofía griega, la discreción significa medida. Es inseparable de la virtud en todos los dominios del actuar humano: religioso, moral, de la filosofía, de la literatura, medicina, política, arte. Es conocida la frase de Platón: la medida y la proporción realizan siempre la belleza y la virtud, ¿sí? Discreción, pues, no es decir más de lo que haga falta a quien haga falta y cuando haga falta. Vuelvo a decirles, discreción no es decir más de lo que haga falta a quien haga falta y cuando haga falta. En primer lugar, la discreción se toma como cualidad del que sabe guardar un secreto. Es entonces una virtud relacionada con la justicia y la caridad, por la que los hombres no deben revelar
a los demás lo que conocen bajo secreto, tanto natural como profesional o confiado. Hace secreto, sigilo sacramental. Nos referimos ahora a la cualidad del hombre por la que sabe cuándo ha de hablar y cuándo ha de callarse, cuándo ha de estar presente y cuándo es el momento de desaparecer. Dice, todo tiene su tiempo y su momento, cada cosa bajo el cielo, su hora de el callar y su hora el hablar. Eclesiastés 3:7. Aquí pues dice que la discreción es una cualidad de aquel que sabe guardar un secreto. Es entonces una virtud relacionada con la justicia. ¿Sí? Recuerden, ya vimos la virtud de la justicia. ¿Sí? Regula la voluntad. ¿Sí? Y la caridad, ¿sí? es otra virtud, pues el amor hacia nuestros semejantes, el amor hacia Dios. Porque el hombre pues no debe revelar lo que le es confiado bajo secreto. Esto pues discúlpenme hermanos, pero pega mucho en el movimiento, porque nosotros debemos de crear conciencia sobre la virtud de la discreción, ya que nosotros somos instrumentos del Señor, ¿verdad? Nos ha llamado para tener un encuentro con un rebaño que Él ha elegido. Él ha elegido a estas personas que van a vivir en un cursillo y nos pide que nosotros seamos sus jornaleros, que haremos el terreno para que Él pueda sembrar esa semilla, y esa semilla de un fruto abundante, consistente, un fruto agradable a Él. Por eso nosotros debemos de hacer nuestra parte, ¿sí? Y estamos en constante escucha de muchas cosas que estas personas nos dicen y que deben de ser para nosotros algo que ellos nos confían bajo secreto, ¿sí? Natural, ¿verdad? Ellos nos confían su vida, nos dicen, nos hablan, nos platican sobre cuál es su problemática, cuál es su sentir, ¿sí? Qué es lo que les hiere, qué es lo que les duele. Por eso nosotros debemos tener cierta discreción, porque estamos tratando con almas que nos pone Dios en nuestras manos. ¿Sí? Por eso debemos nosotros entender cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar, cuándo es el momento de hacernos desaparecidos, ¿verdad? En todas circunstancias. Es muy importante esto. La discreción en este sentido es pues una manifestación concreta de la prudencia. Hinca sus raíces en la humildad y en la sencillez, y teniendo en cuenta las circunstancias y sobre todo las personas, determina la justa medida en el hablar y en el actuar. Vuelvo a repetir, esto me parece importante, es una manifestación concreta de la prudencia. Hinca sus raíces en la humildad y la sencillez, teniendo en cuenta las circunstancias y sobre todo las personas, determina la justa medida en el hablar y en el actuar. Para llegar a esta medida, el hombre debe en primer lugar buscar la rectitud y eficacia de su conducta, sin cifrarla en el espectáculo, en las palabras, ¿sí? No busquemos la vanagloria. Quien carece de la profundidad necesaria para medir en su verdadero valor las acciones y las palabras no tiene la adecuación a la verdad necesaria y previa a todo acto de prudencia, y por tanto de discreción. Únase a esto la necesidad de huir de la vanagloria, por la que el hombre busca el aplauso de los demás, sustituyendo el fin verdadero de los actos, la gloria personal. ¿Sí? Repito, sustituyendo al fin verdadero de los actos, la gloria personal. Y es que a veces así queremos ser el centro de atención de todo. Y por eso nosotros queremos llevar los chismes de primera mano, ¿sí? Aunque hayan sido confiados, ¿verdad?, en secretos, dentro del sigilo. Nosotros queremos ser los primeros en contar. ¿Sí? Dicen ahí, esto no se lo cuenten ni a tu armada. Decía una persona en una reunión, es que yo me gusta contarle casi todo a mi esposa. Dice, yo no puedo guardar algo. No. Dice, nosotros debemos tener esa capacidad, esa conducta, ¿sí? Dice aquí una eficacia de conducta, ¿sí? Para que nosotros pues podamos guardar los secretos que nos han confiado, guardar las cosas necesarias que tenemos que guardar, a veces dentro del secretariado,
dentro de la escuela, dentro del equipo de dirigentes, dentro del mismo cursillo hay que guardar ciertas cosas que nosotros no debemos pues hacerlas saber o luego contarle a los dirigentes sobre situaciones que nos han platicado las personas que viven en el cursillo, ¿sí? No, debemos guardarlas, ¿sí? No se olvide que para lograr esto el hombre debe vivir cara a los demás y conocer las circunstancias que los rodean para prever el influjo que va a tener su palabra o su actuación, ¿sí? Esto es importante, hermanos, ya que nosotros antes de hablar debemos saber cómo está pues el momento en el cual rodea a la persona que le vamos a contar esto o que vamos a nosotros a lastimar con la salida de este secreto, ¿verdad? Que nos ha guardado, o cuando vamos a divulgar esto, ¿verdad? Eso debemos nosotros hablarlo bien, o sea, conocerlo. No se olvide pues que para lograr todo esto el hombre debe vivir cara a los demás y conocer las circunstancias de los que le rodean para prever el influjo que va a tener su palabra o su actuación, ¿sí? Por esta razón se lee en las Sagradas Escrituras: yo os digo que de cualquier palabra ociosa que hablar en los hombres han de dar cuenta en el día del juicio, porque por su palabra habrás de ser justificados y por tus palabras condenados. Mateo 12, 36, 37. Está muy claro. El Señor nos dice: por tus palabras habrás de ser justificado o por tus palabras condenados. Debemos actuar con suma prudencia y discreción. Recuerden que estamos en un movimiento en el cual el Señor nos pone las almas en nuestras manos. Es algo que me agrada mucho el cursillo, porque el Señor nos ha puesto como dirigentes en el trato de sus almas, con las cuales quiere tener ese encuentro. Pero esto requiere de mucha prudencia en cada uno de nosotros, mucha discreción, porque muchos hermanos, ¿verdad?, tienen la confianza en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y a veces literalmente se desnudan, ¿verdad?, y nos cuentan su problemática, y nosotros a veces no tenemos la discreción necesaria, no tenemos la prudencia necesaria para la confianza que nos están regalando, y sobre todo para atender con prudencia lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, ¿verdad?, con su rebaño, ¿sí? Entonces debemos de fortalecer mucho la prudencia y la discreción. Hace mucho daño cuando no tenemos suficiente prudencia y cuando no tenemos suficiente discreción y queremos ser el centro de atención, llevar los mejores chismes, ¿sí? Contar continuamente las noticias más fuertes del movimiento. No, debemos de ser muy prudentes y tener mucha discreción hay que tener. Bueno, con esto damos finalizado este tema. Espero que les sirva. Discúlpenme los errores. Les vuelvo a decir, este tema está investigado, ¿verdad? Sí, del Catecismo de la Iglesia Católica, de la Suma Teológica de Santo Tomás. Ahí pueden ver más desarrollado el tema sobre las virtudes. Recuerden, él ha distinguido 50 virtudes, Santo Tomás. Sí, lo pueden encontrar. Les vuelvo a decir, si no tienen los libros, no importa, ustedes ahorita con esta tecnología, la tecnología ahora en sus celulares, ustedes pueden buscar, ¿verdad?, Santo Tomás de Aquino, y ahí viene la Suma Teológica y viene la prudencia de todo lo que él escribe. También pueden encontrar algunos temas más sobre la prudencia o sobre las virtudes, ¿verdad? Pero este ha sido una antesala para ver la prudencia y la discreción, pero también para que conozcan sobre las virtudes y qué son las virtudes y cuáles son las 4 virtudes principales, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya ahorita ustedes conocen de las 4 virtudes, ¿sí? Virtudes teologales, virtudes humanas, ¿sí? Y podremos ir viendo las demás virtudes que nos está pidiendo la guía de escuela. Muchas gracias, disculpen la tardanza, ¿verdad? Mucho tiempo, ya iremos tratando de controlar un
poquito más el tiempo, pero tratamos de explicar lo necesario. Vamos a dar gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por habernos permitido reunirnos, así también por habernos permitido conocer un poquito de todo lo que tú quieres que nosotros apliquemos en nuestra vida sobre las virtudes humanas y las virtudes teologales. Permítenos pues poner en práctica cada una de las cosas que hemos recibido a través de esta sesión de escuela. Permítenos pues tener la salud necesaria para tener un encuentro nuevamente contigo, Señor, para tener nuestro encuentro eucarístico, ¿verdad?, de manera virtual por medio de las Santas Misas, Señor. Permítenos pues que cada uno de nosotros gocemos de muy buena salud en esta crisis, en esta pandemia que hay en nuestro mundo, Señor. Pedimos tu intercesión, Señor, tú que eres el doctor de doctores, Señor, para que pronto pase nuestro mundo de esta crisis y podamos salir vanaglosos junto contigo, Señor, y que la gloria sea toda tuya, Señor. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos, y bendiciones para cada uno de ustedes. Además les pido que le den me gusta al video. Por favor, muchas gracias.